Es un muñeco, que conste. Todos le huimos a los problemas, ¿cierto? Cierto. Y se me ocurrió la analogía de que los problemas son como un bebé llorando. Digamos que tienes en brazos un bebé que de repente empieza a llorar. ¿Qué haces? No. Hay dos escenarios que es importante tomar en cuenta. Primer escenario, el bebé no es tuyo. Entonces buscas a la mamá o al papá y se los devuelves. A mí me pasó que me las devolvían. O tratas de calmarlo y si no puedes, buscas a alguien que sí pueda. Segundo escenario, el bebé es tuyo. Entonces con amor tratas de averiguar qué es lo que le pasa y buscas una solución hasta que se calme. Bueno, los problemas son iguales. Encuentras un problema, ¿es tuyo o de alguien más? Y no estoy diciendo del problema es tuyo, mira tú qué haces. No, es como el bebé. No es que lo tiremos y ya. Buscamos la mejor manera de entregarlo con cuidado a quien corresponda. Una jovencita le comentó a su mamá que quería empezar a trabajar. La mamá feliz le empieza a buscar trabajo, le consigue uno y a la semana la niña renuncia porque no le gustaba lo que hacía. La mamá volvió a intentar buscarle trabajo y estaba angustiada porque no le conseguía lo que ella quería. Visualicemos escenarios. El bebé, o sea, el problema de no tener trabajo, ¿es de la mamá o es de la hija? De la hija, claro. A la mamá le tocaba devolverle el bebé, no arrebatárselo. Y claro que puede apoyarla y acompañarla en el proceso, pero no hacer todos los esfuerzos que le tocan a su hija. Al final decidió soltar y dejar que su hija se encargara de buscar su trabajo. Hoy por hoy esta jovencita trabaja en un lugar donde le entusiasma lo que hace, es líder del grupo de trabajo y se ha ganado la confianza de los clientes y los jefes. Pero a ella le tocó calmar al bebé y a la mamá devolvérselo. Todos sabemos que los bebés se calman más rápido con su mamá o su papá, ¿cierto? Así son los problemas, se resuelven más fácil si los resuelve quien le corresponde. ¿Cómo se llama tu bebé? No tengo trabajo, o no me gusta mi trabajo, estoy muy mal en mi relación, estoy frustrado con mi vida, necesito más dinero, el que sea. No esperes que alguien calme a tu bebé, toma tú la iniciativa y actúa. Y si tu bebé se llama necesito que alguien cambie, hazte cargo de esa necesidad, no del cambio que al otro le corresponde hacer. Si el bebé es de alguien más, claro que puedes acercarte y ser un apoyo, pero no te toca arrebatar al bebé. Y eso también es un alivio. Cuando tengas un problema, recuérdate de esta analogía. Es un bebé. Necesita de amor y de cuidados. Y ojo, la solución no es taparle la boca. La solución tendrá que ver con cambiarle el pañal, darle de comer o ponerlo a dormir. Cambios, acciones. Igual, los problemas no se resuelven haciendo que desaparezcan o negándolos, sino poniéndoles atención, cambiando lo que tenemos que cambiar y pasando un rato incómodo a veces. Pero qué bien se siente cuando lo hemos resuelto. Además, los problemas, llamémoslos obstáculos, igual que los bebés, están diseñados para hacernos mejores seres humanos, probar nuestros límites, nuestra paciencia, ejercitar el amor. Así que aunque el proceso de tenerlos sea un poco desgastante, hay que abrazarlos sintiéndonos bendecidos porque eso que tenemos entre las manos nos ayuda a ser mejores, que nos obliga a dar lo mejor de nosotros y hasta de sorprendernos de todo lo que somos capaces de hacer. Escuché una frase de John Maxwell que decía: si tienes problemas, eres candidato a un milagro. Me encantó. Porque si ya tienes la vida resuelta, si no tienes que cambiar nada porque todo está bien como está, si no puedes mejorar en nada porque todo está perfecto, entonces te perderías de esas cosas maravillosas que pasan cuando nos atrevemos a vivir un cambio, cuando lo recibimos con la esperanza de que algo mejor vendrá, que el milagro puede realizarse y entonces ocurre el milagro. El bebé deja de llorar. Y hasta podemos dormir toda la noche. Los papás me entendieron. Soy la Tuti y si este video te gustó, compártelo, suscríbete y dale like. Y recuerda que con lo que hoy ya tienes, también puedes vivir a colores. ¡Vivir a colores! ¡Vivir a colores!